Pedimos, Señor, que seas nuestro Maestro. Espíritu de Dios, trae en esta tarde, Señor, luz, un nuevo nivel de luz, un nuevo nivel de entendimiento, un nuevo nivel de revelación, Señor, en este nuevo tiempo. Ya hemos comido la Pascua, ya hemos pasado a un nuevo nivel, a un nuevo tiempo. Te pedimos tu luz, una luz mayor, Señor, una nueva revelación para este nuevo caminar, para este nuevo tiempo. Te damos gracias porque tú eres nuestra luz, tú eres quien ilumina nuestro camino, Señor. Por eso te exaltamos, te bendecimos, te damos honra, gloria y honor, Señor. Dele la gloria, dígale: a ti es toda la gloria, toda alabanza, toda exaltación. Tú eres el Cordero que resucitó. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La última vez que estuvimos hablando, hace como 15 o 20 días, se habló de Abraham y del sacrificio. ¿Se recuerda? Cómo el Padre Celestial le pidió al papá de Isaac que lo sacrificara. Cómo el Padre da a su hijo en obediencia, por amor. Anoche estábamos hablando de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y que la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Amén. La Biblia dice que todo lo que fue antes es sombra y figura de lo que habría de venir. Entonces hemos estado hablando de la Pascua, pero que es necesario que nosotros como hijos de Dios realmente recibamos la palabra con entendimiento, con sabiduría. En realidad, esta palabra tiene poder cuando la entendemos y cuando la aplicamos a nuestra vida, primeramente. Entonces, hoy quiero compartir, de acuerdo a eso, unos pensamientos que Dios ha puesto. Y empecemos por Éxodo capítulo 12, donde habla de la Pascua. Ya participamos del Cordero, ¿cierto? Ayer participamos del Cordero. Le voy a pedir que nos deje entretener, que le ponga sentido a lo que hablamos, porque en realidad todo esto es muy importante para nuestras propias vidas y realmente nosotros somos el resultado de lo que aplicamos de acuerdo a lo que Dios dice. Nuestra vida es el resultado de lo que nosotros hacemos de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces aquí en capítulo 12 habla sobre la Pascua y me llama la atención en el verso 8, dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Amén. Entonces mire que entre más tenemos luz y entendimiento en la palabra,
va a haber más comprensión de lo que debemos hacer. Hay unas instrucciones que el Señor siempre da para que las obedezcamos y asimismo pues podamos recibir acorde a lo que Él ofrece. Y son instrucciones específicas. Es cordero, no es salchichón, no es pollo, es cordero. ¿Amén? Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda. Había que escoger un cordero. Normalmente para el Señor siempre se le escoge lo mejor para ofrecérselo a Él. Aunque se le iba a ofrecer a Él, se lo iban a comer ellos mismos. Y mire que ahí ya hay una enseñanza, que de acuerdo a lo que usted le ofrece a Dios, usted también está comiendo. De acuerdo a la calidad de cómo usted le ofrece a Dios, así mismo usted come. Entonces, ninguna cosa comeréis de él cruda. Hay gente que le gusta la carne cruda. Hay gente que le gusta que le hagan el asado, pero que quede escurriendo sangre cruda. Pero él es específico porque él dice que sangre no comeréis. Y aún hoy en día, hay principios del Señor y la mayoría de ellos están vigentes. Pero hay gente que no entiende eso. Hay gente que se da su gusto, así vaya llevando la contraria a la instrucción del Padre. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua. Entonces, si alguien dijera, no, a mí el cordero, a mí me gusta es cocinado. Entonces, todos se lo comen asado y el otro se lo come cocinado porque él es el gusto de él. Dice, sino asada en fuego. En la entrada del tabernáculo está el altar del sacrificio. ¿Sí lo han visto? ¿Lo han estudiado? Y en el altar del sacrificio se pone la carne al fuego, o sea, asada, para que salga eso como un incienso. Dice en el 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Pero es que todo esto es para, si lo vamos a hacer, tenemos que vivirlo como aquí está. Si Dios permite, yo creo que el próximo año, desde ya pueden ir ahorrando para que compren el cordero el próximo año, para que no haya que comprar algo barato, sino realmente lo que Dios dice. Y hacerlo como Dios dice. Y ese día va a ser muy especial para todos. Y el que no esté aquí, pues no come. Bueno, lo que dice acá. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea que no se puede guardar comida a nadie para el otro día. Entonces, si tomamos la decisión de hacer algo, lo vamos a hacer correctamente como Dios dice. Amén. Porque es importante. Lo que estamos hablando de lo que el Señor dice es importante. Y como hemos dicho que al Señor hay que darle el primer lugar, y como decimos que le damos el primer lugar, entonces tenemos que hacer que sea una realidad. Dice, y lo comeréis así. Mire que el Señor dice cómo se debe comer. El Señor dice qué carne debe ser. Cordero. ¿Y cómo debe ser el cordero? ¿Y cómo se debe comer? Ceñidos vuestros lomos. O sea, como bien paraditos, ¿cierto? No hay todos escurridos, sino ceñidos los lomos. Vuestro calzado en vuestros pies. Vuestro bordón en vuestra mano. O sea, eso significa la vara de autoridad. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová.
Hasta ahí, allá en sus casas lo pueden terminar de estudiar, pero lo que el Señor pone en mi corazón es, y hace énfasis, en que todo lo que aquí en la palabra está establecido, lo debemos hacer como Él dice. Y bueno, para el próximo año, para la próxima vez, vamos a preparar todo mucho mejor realmente y siendo conscientes de qué es lo que estamos festejando o de qué es lo que estamos conmemorando. Y hay enseñanza en todo esto. De acuerdo a lo que le ofrecemos, así estamos comiendo. ¿Amén? Son principios bíblicos. A veces no le ponemos tanta atención a la forma en que hacemos las cosas, sino simplemente las hacemos y nos acomodamos. Pero guarde eso en su corazón porque eso está haciendo rema en mi vida. Que de acuerdo a lo que le ofrecemos al Señor o le hemos ofrecido, así hoy estamos comiendo. Porque de lo mismo que ponemos en el altar, nosotros mismos lo asamos y eso mismo que escogimos asar, eso mismo que escogimos ofrecer, es lo que después nos vamos a comer. Diga, amén. Entonces, estamos hablando del Cordero. En la Pascua, lo que se ofreció fue el Cordero. Mire lo que dice en Juan 6:48. Dice, yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Él es el Cordero. Diga, Él es el Cordero. Bueno, anoche lo que vimos deberían estar animados. ¿O estaba mal? Él es el Cordero. Devuélvase a Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Diga, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? En todo esto que estamos mirando, el tema es, ¿qué es ser Cordero? Él es el Cordero de Dios. Juan lo reconoció, pero hemos dicho que lo que se pone sobre el altar del sacrificio es el Cordero. Y lo que Dios nos ha hablado es que el Cordero soy yo. Diga, el Cordero soy yo. O sea, toda esta enseñanza de Éxodo, que el Padre dijo que ofrecieran un Cordero, que su sangre era la señal en las puertas de cada casa para que la muerte no entrara, no los pudiera tocar. Todo eso tiene que ver con el sacrificio del Cordero. Pero en realidad, como dice la Biblia, el que me quiera seguir, tome su cruz cada día y sígame, el que quiera ser mi discípulo. En realidad está hablando de nosotros. Toda esta enseñanza desde Éxodo dice que es sombra y figura de lo que había de venir
ser imitadores de Cristo, ser Cristos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiere decir que ahora el Cordero debo ser yo. Ahora el Cordero debe ser usted. O sea, esta enseñanza y todos estos temas nos deben llevar es a la cruz, a la muerte. Como Cordero mudo fue llevado al matadero. Entonces, estoy mirando aquí en Juan 1:36, cuando Juan el Bautista, mirando a Jesús que andaba por allí, lo reconoció. He aquí el Cordero de Dios. O sea, como una persona, un hijo de Dios o un ministro reconoce en otro, ahí está el Cordero de Dios. Realmente, ahí está, ese es el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los discípulos y le siguieron. Siguieron a Jesús, o sea, siguieron al Cordero. Yo de aquí puedo sacar una verdad y es que para que a usted alguien lo siga, usted tiene que ser Cordero. La gente sigue a los corderos, al Cordero de Dios. O sea, las personas van a seguir cuando vean en alguien realmente el Cordero de Dios. Entonces, estamos hablando y esta congregación y este ministerio ha entrado en un nuevo tiempo y los hijos de Dios han entrado en un nuevo tiempo, pero cada congregación está viviendo sus tiempos. Esta congregación está viviendo un tiempo donde debe venir nuevas generaciones de hijos a estar, a unirse al cuerpo. Pero ¿a quiénes van a seguir? O sea, ¿quién los va a traer? ¿Quién los va a atender? Si aquí dice que le oyeron hablar los discípulos y le siguieron, porque hablaba como cordero. O sea, cuando nosotros hablamos, estamos expresando realmente qué nivel de muerte tenemos. He aquí el Cordero de Dios. Nosotros anhelamos la multiplicación de hijos de Dios, pero para que hayan seguidores, porque aquí ya hay discípulos, ahora los discípulos tienen que ser corderos para que alguien los siga. Y la gente va a seguir al Cordero como siguió a Jesús porque oyó sus palabras, de acuerdo a las palabras que ustedes hablan, donde las personas digan, este es un Cordero, hay que seguirlo. Ahí está el Cordero de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender la idea? Al Cordero es al que siguen. Claro, vemos cómo hay personas que siguen líderes, pero la mayoría de líderes usan medios de manipulación humanas para que otros los sigan. Y la forma en la que Dios dice es que los seguidores vienen es porque realmente hay una unción de Cordero en el discípulo, en el que va adelante. Entonces usted debe empezar a buscar esa unción para que otros le sigan y pueda ser útil en el reino. Entonces, esa es la idea que Dios pone ahí. He aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los discípulos y le siguieron. Pero esos discípulos eran discípulos de Juan. La unción que venía de Cordero era una nueva unción
la unción de Cordero es una unción que no trae legalismo. La unción de alguien que realmente es Cordero es una unción que no trae ley, ni trae imposición. Porque es que el Cordero trae una unción que la gente lo quiere seguir porque en él mismo se ve que está preparado para la muerte. Pero hay personas que quieren que lo sigan, pero a la primera oportunidad no demuestran que están preparados para la muerte, sino más bien otra cosa. Y por eso mismo no hay seguidores como se anhelan. Amén. Pase a 1 Corintios 11, donde vamos a mirar otra faceta del Cordero, otro nivel de Cordero. En el 11, en el verso 17, vamos a mirar. Pero perdón, antes de mirar esto, antes de esta vamos a mirar Juan 6:48. Juan 6. Otra faceta del Cordero, otra dimensión, otro nivel. Donde dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, pero él es el Cordero, ¿cierto? Que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ahí están los naturales, como siempre. Los que no salen de la teología. Lo que estaba hablando era lo que ellos estaban diciendo, o sea que nos va a tocar comer su carne, o sea, nos vamos a tener que volver caníbales. Así distorsionan las personas naturales todo, ¿no? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí está como cordero. Anoche comimos el cordero. Físicamente. Espiritualmente, pues no sé hasta dónde cada uno de ustedes realmente esté comiendo el cordero. Hasta dónde realmente ha preparado el cordero en su vida para comerlo. Y de acuerdo al cordero que usted ha preparado en su vida, y de acuerdo a eso está comiendo, y de acuerdo a eso también hay una manifestación en su vida. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Esto es natural y esto es espiritual. Comer la carne y comer su sangre es comer su esencia. Pasar, comer, el que come asimila en su ser, o sea, establecer en su ser una genética. En el 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahí no dice que tiene salvación. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.
es diferente a salvación. El que reconoce a Jesús como su Señor ya tiene salvación y tiene que cuidarla también. Pero tiene vida eterna, es vida eterna. O sea que empieza a hallar vida desde la eternidad, desde cuando el Señor nos creó, se establece en Cristo, establece la genética y tiene vida. Y va a tener vida. Y puede emanar vida. Amén. Dice ahí, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí está hablando el Cordero. Juan dijo, he ahí el Cordero. Aquí está hablando el Cordero de Dios. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Esto es natural y esto es espiritual. El comer significa pasar, significa establecer en mi ser el verbo y todo lo que aquí está. En mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Mira, tremendo. Entonces aquí podríamos hacer una pregunta. ¿Usted realmente sí vive por Jesucristo? Como me envió el Padre viviente y como yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Hasta dónde es real esa palabra en su vida? ¿Usted realmente vive por él? ¿Todos los días vive por él y para él? Es que el que vive realmente por él es porque ya comió carne y sangre, ya estableció todo lo que está aquí espiritualmente en su genética. Y para eso no hay que ser pastor ni líder, solamente hijo, porque los hijos son los que tienen la genética del Padre. Este es el pan que descendió del cielo. Este es el Cordero que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Diga, enseñando. Porque una cosa es predicar y gritar y hacer escándalo y otra cosa es enseñar. Y lo que el Señor necesita es que seamos enseñados y que usted entienda la enseñanza de lo que realmente Él nos quiere dar a entender. Porque cuando se habla del Cordero, todo lo que el Señor dejó establecido fue como ejemplo de lo que nosotros debemos hacer, de lo que nosotros realmente debemos establecer. Amén. Entonces, ahora sí pasemos aquí a 1 Corintios 11. Si usted se da cuenta, hay una secuencia en todo. Estamos hablando del Cordero, pero que tenemos que comer el Cordero, establecer esa genética en nosotros. Aquí dice 1 Corintios 11:17, abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Mire lo que sigue. Póngale sentido a cada palabra que hay en la Biblia.
Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Y qué es lo que sigue? Pues la institución de la cena del Señor. ¿Y qué es la cena del Señor? El Cordero. Porque se habla de su carne y de su sangre. He aquí el Cordero de Dios. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Tremendo el apóstol Pablo, ¿no? O sea, dirán, no, pero lo hacen venir a uno a congregaciones a regañarlo. Ahí el apóstol Pablo dijo, o sea, ustedes se congregan no para lo bueno, sino para lo malo. O sea que entonces ¿a qué vinimos? Dirían ellos, ¿cierto? Pues en primer lugar, dice el apóstol Pablo, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. La mayoría de los que no han sido aprobados ya no están aquí. ¿Sí o no? Espero y creo que aquí ya están los que han sido aprobados. Echamos candado, porque ya. Por eso que el Espíritu Santo le dé entendimiento, inteligencia, sabiduría, luz en esto que estamos hablando hoy. Porque lo que ustedes han ofrecido, de eso mismo están comiendo. Y aquí no estamos hablando de lo que yo hago, sino de lo que yo soy. Porque si fuera por lo que yo hago, pero aquí se trata de lo que yo soy, de acuerdo a la genética que debo tener del Cordero. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Eso es como es como llevar, bueno, yo entiendo lo que está diciendo el apóstol Pablo, es como llevar a un indigente a un banquete. O sea, si en la casa no hay comida, ¿sí me entiende? ¿Usted alguna vez ha estado? Yo una vez estuve en un banquete y eso había comida mexicana, de hartos países, no había de dónde agarrar. Pues que no tenéis en casa que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios. Vean lo tremendo, que con un acto que se haga, así sea a veces yo veo niños que van y le meten el dedo al ponqué y no han esperado que se empiece a repartir. ¿Qué pasa? ¿Menosprecia la iglesia del Señor o qué? ¿Dónde cree que está? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Mire que el apóstol Pablo aquí está hablando de comer el cordero. La genética del cordero. Carne y sangre. Pero lo que está diciendo es, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice ahí. Pero mire que está hablando de la condición de las personas antes de comer el cordero. Ahí no está hablando de lo que cada uno hace, está hablando de lo que cada uno es. Entonces aquí en el 23 dice la institución de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces, diga, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces que participamos del Cordero, ahora vamos a tener más claro que cada vez que participemos del pan y del vino, estamos participando del Cordero. Del Cordero que se entregó. Yo lo que entiendo es que cada vez que nosotros participemos del pan y del vino, deberíamos tener un mayor nivel de muerte cada vez. ¿Qué dice usted? En el 27 dice: tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado. Diga, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire que la iglesia del Señor se reúne entre semanas, se reúne los sábados, se reúne los domingos, trapean, barren, bueno, hacemos de todo. Compartimos la cena del Señor, el vino estaba rico, ese no estaba tan fuerte, ese pan donde lo hicieron estaba fresquito, y todo en lo natural. Pero muy pocos realmente son conscientes de lo que espiritualmente están haciendo. Y este capítulo, lo que estamos mirando, es muy importante en la iglesia de Cristo. Tiene que ver con la genética, tiene que ver con establecer la genética, tiene que ver con la conducta que hay dentro de la congregación, tiene que ver con el nivel de madurez, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el que si tiene hambre o no tiene hambre, tiene que ver con muchas cosas. Pero este es un momento como si fuera un balance. Cada vez que se participa de la cena del Señor, es como si se hiciera un balance. ¿Sí lo ven así? En las congregaciones que yo alguna vez antiguamente iba, cada vez que ponían la cena del Señor, más de uno quedaba pálido. Porque hay gente que es consciente de lo que está sucediendo ahí y le tiene temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y aquí sí puedo yo hablar de un testimonio porque estamos hablando de la cena del Señor, del pan y el vino que se comen delante del Señor. Y alguna vez yo lo dije, que había una señora que era muy chismosa hace años, donde nosotros nos congregábamos, y hablaba mucho
y tenía enredado a muchas personas y quería controlarle la vida a muchas personas y tenía contaminada la iglesia. Esa y otras. Y se hizo un ayuno y el día que se entregó el ayuno, se comió el cordero, se tomó el pan y el vino. Estaba muy rico el jugo, el pastor es muy amplio, un vasado de jugo y un pedazote de pan. Tan rico el jugo, ¿cierto, hermanos? Y esa señora en la noche ya quedó en coma y nunca volvió a despertar. Hay cenas o hay niveles, dimensiones donde se ministran de acuerdo a la dimensión y al lugar donde se ministre. Hace años también nos comentaron unos pastores de Guatemala que cuando habían problemas ministraban la Santa Cena. Y en la Santa Cena se definen muchas cosas. Bueno, eso también lo hemos hecho nosotros durante años, por eso es que ya no hay muchos de los que ven aquí, porque en la cena, la Santa Cena, se definen muchas cosas. Pero a veces se pierde el temor a Dios al participar de las cosas de Dios. Como dijo aquí el apóstol Pablo, o menospreciáis la iglesia de Dios, o menospreciáis realmente las enseñanzas de Dios, porque aquí está escrito y muchos se lo saben de memoria, pero comen la cena del Señor en contención, en divisiones y en problemas. Y está aquí en la palabra. Y también están las consecuencias de hacerlo, de comer el cordero de esa manera. Entonces dice acá en el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que cuando vayamos a participar del cordero, de la sangre y de la carne, si hay divisiones y sus derivados, hay que examinarse bien. Pero la Santa Cena, la carne y la sangre la dejó el Señor para vida eterna, no para muerte. El problema está en la iglesia de Dios, en las personas que no han permitido y no se han comido el cordero espiritualmente, el cordero mudo que fue llevado al matadero, que se debe establecer en nosotros para luego sí participar, como Dios dice. Pero le digo que lo que leímos al comienzo, lo que yo estoy sacrificando en el altar es lo que me voy a comer. Lo que yo traigo a ofrecerle al Padre en el altar es lo que después me como. Y dicen por ahí, somos lo que comemos. Entonces, ¿qué soy? De lo que he comido. ¿Y qué he comido? De lo que he ofrecido. ¿Qué he ofrecido? De lo que está establecido en mi vida. Dice en el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Dígale que tiene ahí enseguida, hermano, pruébese a sí mismo antes de comer la cena. Y coma así del pan y beba de la copa, pero primero pruébese a sí mismo. Pero como sí mismo dice, yo estoy bien,
Sí mismo se echa flores. Ay, yo cómo he cambiado, ¿cierto? Sí mismo se crea una belleza, pero en su propio concepto. Y muchos se creen una belleza para su propio concepto. Y muchas veces hay un engaño. Somos lo que comemos y comemos lo que ofrecemos. ¿Sabe quién pesa todo eso? En la entrada del tabernáculo habían unos sacerdotes que eran los que palpaban y revisaban la ofrenda. Entonces, ¿quién es el que realmente sabe lo que usted ha ofrecido, lo que usted ha establecido y lo que usted ha comido? El sacerdote, el que recibe la ofrenda. El sumo sacerdote es el que sabe la realidad de lo que somos. Lo que pasa es que nosotros vivimos muchas apariencias. Pero llega un momento de las realidades. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es veraz. Y esto me está causando temor. Y tiene que causar temor. Y a usted también le tiene que causar temor, porque es el principio de la sabiduría. Pero cada vez que el Señor nos está entrando a nuevas dimensiones, es más delicado todo. Ananías y Zafira pensaron que era un paseo y le mintieron al Espíritu Santo. Y no habían sido conscientes desde dónde se estaba soltando lo que se estaba soltando y no habían sido conscientes que el que estaba ahí era el apóstol Pedro. ¿Sí me hago entender? No es lo mismo tomar una cena, pan y vino o jugo y pan, que representan la sangre y la carne. No es lo mismo tomarla en una secta a tomarla en la iglesia de Cristo. No es lo mismo. Es desde donde se ministra. Y es lo que muchas personas aún no han sido conscientes. Dice en el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. ¿Y qué es juicio? Juicio es un balance. O sea, juicio es, bueno, aquí vamos a hacer el balance. ¿Cómo da el balance? El que come y bebe indignamente. Pero entonces, que no se vaya a quedar servida la cena del Señor, ¿cierto? Porque entonces ahora, qué susto. No, pero es que eso es lo que tiene que, el temor de Dios es lo que hace que la gente realmente tenga un cambio. Porque entonces, ¿de qué se trata estar en la iglesia? Como dice el apóstol Pablo, pero os reunís para lo malo y no para lo bueno. O sea, muy triste que un apóstol diga eso de una congregación. ¿A qué es que se reúnen entonces? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, por lo cual hay muchos enfermos. Oiga, muchos. ¿Alguien tiene otra versión? Por lo cual, ¿sabe qué es lo tremendo? Que está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia de Cristo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces a veces lo que normalmente sucede con todo esto es que no sé por qué estoy enfermo y el médico no sabe
y voy y me dicen que no tengo nada. Entonces, el que está enfermo del bolsillo también dice, pero si voy a la iglesia, yo no sé por qué tengo escasez. O sea, cada área tiene una explicación y está en la Biblia. A veces da miedo hablar esto porque como a mucha gente no le gusta. Si se va a hablar del matriarcado, uy, no, porque de pronto se ponen bravas. Si se va a hablar del machismo, uy, no, porque de pronto se ponen bravos. Pero están sucediendo cosas, ¿y por qué suceden? Si todo está en la Biblia. Por lo cual hay muchos enfermos. ¿Por qué hay muchos enfermos, según el apóstol Pablo? Porque, no, pero yo no he fornicado, no, pero yo no he adulterado, no, pero yo, no, pero ¿tiene alguna división? ¿Ha murmurado de alguien? ¿Le tiene envidia a alguien? Aquí está hablando de división. Y la palabra división puede ser por varios motivos. Es que yo no estoy de acuerdo, es que a mí me parece. Ya, división. Pero tomemos la cena del Señor. Ese vino sí lo trajeron de Chile, no podemos faltar. Yo en alguna época me daba cuenta de que cuando el pastor avisaba y dentro de 8 días ministraremos la cena del Señor, ahí más de uno se va de viaje. Más de uno no llega. Ya están prevenidos. Pero cuando es espontáneo, entonces qué pena no tomarla. ¿Qué van a pensar de mí? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Usted sí está entendiendo la dimensión de lo que estamos leyendo? Ahí no sirve que uno se espeluque reprendiendo ni nada, ni echar fuera demonios, nada. Dígame, ¿qué sirve? Si dice que siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, ahí como que el apóstol Pablo habla como si hubiera mucho hambriento, ¿cierto? Entonces, no, pues en la casa no hay, comamos acá. Pero, ¿quién sabe qué banquetes servirían allá? Pero aquí no se está tratando de porque no haya comida. Aquí en la iglesia, en este tiempo, se trata más es de menospreciar la enseñanza y de menospreciar la iglesia, de menospreciar el nombre del Señor, porque no se examina conscientemente, sino se hacen las cosas como sea. La misericordia de Dios nos ha cobijado a todos, porque todos en algún momento lo hemos hecho así. Yo por lo menos digo, la misericordia del Señor a mí me ha cobijado mucho, porque si no hubiera cobijado la misericordia, muchas veces hubiera quedado como un pollo, tullido y torcido. Pero hoy en día el Señor está dando más luz. Y eso causa temor, a mí me causa temor. Y que el Señor nos ayude. Pero cada día el Señor traiga más temor reverente para dejar mucho disfraz. ¿De verdad?
que por cosas sociales, aunque aquí no hay mucha alcurnia, pero o por temor a que la gente vea que no tomó la Santa Cena y que el hermano juzgue, yo prefiero que me juzgue el hermano y no que me juzgue el Señor, porque chismosos casi siempre van a haber, pero casi siempre van a haber menos en la iglesia. Pero nosotros tenemos que tener un criterio verdadero delante de Dios y un temor genuino con todo esto. Juan capítulo 2. Dice en las bodas de Caná que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Siempre me ha gustado esa parte porque ahí hay revelación. María le dijo, no tienen vino. Y en realidad falta vino. Yo le pido al Señor que me dé vino cada día, que es su espíritu, el gozo de su espíritu. Entonces, ella dijo, no tienen vino. Resulta que para que hubiera vino, porque el vino es el Espíritu Santo el que da el gozo, para que el Espíritu Santo viniera y para que estuviera el vino, Jesús ya tenía que haber sido crucificado. O sea, el Cordero ya tenía que haber estado en la cruz para que muriera, resucitara y hubiera vino. Entonces aquí le dijo María, no tienen vino. O sea, como quien dice, hágase cordero rápido, ¿cierto? Hágase cordero en la cruz porque no tienen vino. ¿Y él qué dijo? Aún no ha venido mi hora. Ahí entran los tiempos de Dios. Todavía no era el tiempo de Dios. Pero ahora viene la pregunta. ¿Usted cree que ya es el tiempo o que está pasado del tiempo de haberse hecho cordero? Usted. Ahí dice que nos examinemos. Es que si dice que nos examinemos, lo que quiere decir es realmente qué nivel de cordero mudo, preparado para el altar, hay en cada uno. Claro, cuando dice que nos examinemos, la mayoría dice, pues esta semana no he fornicado, no he adulterado, no he robado, sí, pero no nos examinamos de acuerdo al nivel de enseñanza que ha recibido cada uno. Entonces, como nos examinamos acorde a nuestros pensamientos y nosotros siempre nos aprobamos, mí mismo siempre se aprueba. Entonces, no se está examinando correctamente, porque aquí el apóstol Pablo nombró la palabra divisiones. Y no eran divisiones matemáticas, son las divisiones que hay entre los hermanos por diferentes causas, por el carácter, por los criterios. Entonces, aquí María le dijo, aún no ha venido, dijo el Señor Jesús a María, aún no ha llegado mi hora. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que ya es la hora de tener un nivel como cordero en su vida? Como cordero, ¿usted ya está listo para ponerlo en el altar, para pasar a otra dimensión? Porque lo que pasa es que nosotros queremos nuevas dimensiones.
pero todavía no nos hemos hecho corderos. Entonces, esto era lo que le estaba diciendo ahí. Todavía no ha venido la hora. Yo creo que, yo creo que ya es hora, ¿cierto? ¿Qué dice usted? ¿Usted cree que ya es hora? Pero, pero que realmente se ha demostrado en cada uno. Es que algo que es muy triste es que a veces se sueltan muchas revelaciones de diferente fuente, pero ¿de qué sirve tanta revelación y tanto conocimiento si a la final el fruto se demuestra es en el ser? Entonces yo tomo ese lema que me han dicho, somos lo que comemos. Pero realmente somos lo que establecemos de lo que comemos. Somos lo que yo realmente tomo para establecer en mi vida de acuerdo a lo que estoy comiendo y lo que estoy recibiendo. ¿Cómo es un cordero? Pues Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo Jesús en semejanza de hombre aquí, cordero mudo, que estaba en la cruz, lo estaban crucificando injustamente y estaba bendiciendo a la gente que lo estaba crucificando? A nosotros todavía no nos han crucificado y nos la pasamos es hablando mal. Y la Biblia dice que no hablemos mal, sino que bendigamos. Pero le acomodamos algo para justificar lo que todavía tenemos dentro de nosotros para sacarlo. Y es contrario a la genética del cordero. Renegamos de todo. Si hace frío, renegamos, y si hace calor también. Y la Biblia dice que seamos agradecidos en todo. Que oremos por los gobernantes y todo lo que dice, y la pasamos murmurando de ellos. Y nos examinamos y comemos la cena. Pero entonces nos falta luz para entender que nos está pidiendo que nos examinemos no como ovejas. Al que más se le da, más se le demanda. ¿Cómo es un cordero? Realmente. Entonces aquí es donde pasamos. Bueno, Jesús dijo todavía no había venido la hora y todavía no era la hora. Pero a muchos a veces se les pasa la hora. Entonces aquí empezamos en Efesios capítulo 5, porque es que lo que pasa es que todo esto tiene que ver es con nosotros y con nuestra vida diaria. Toda esta revelación, todas las revelaciones que hemos recibido, toda la comida que hemos recibido, tenemos que establecerla y asimilarla. En el 23, Efesios 5:23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa normalmente? Aquí ya la vamos aplicando a nuestra vida, que está la pareja, ¿no? El esposo y la esposa. Entonces, con este tema y con esta enseñanza, le dice el esposo a la esposa, hágase como cordera, ¿cierto?
Y la esposa al esposo, hágase como cordero. Si ve que usted no se hace como cordera, si ve que usted no se hace como cordero, en lugar de, en lugar de que cada uno se dedique a hacer lo que le corresponde en humildad y en sencillez. Pero lo que se hace es que muchas veces toda esa revelación y todo eso se está usando es para manipular al otro, para manipular a los hijos para manipular a los papás. Ahora ya los hijos se sienten más que los papás porque como cogen las revelaciones, manejan computador y todo eso. Entonces, hay una genética de cordero. El cordero es humilde, ¿cierto? Claro, ahora que me baje de aquí, viene la prueba. Y para todos está la prueba. Y sobre todo para los que predican y enseñan. Para todos es la prueba. Pero lo que le estoy diciendo es que tenemos que empezar a tomar, anoche hablamos del temor a Jehová, es que realmente la genética del cordero se asimile en nuestro ser, empezando por nuestra casa. Eso es lo que yo estoy entendiendo. A morir como cordero. Entonces dice acá, Efesios 5, en el 26, está hablando de los maridos, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el Señor Jesús es el que santifica la iglesia. El Señor Jesús es el marido de la iglesia. El Señor Jesús se entregó en la cruz como cordero para darle vida a la iglesia. Y le está hablando a los maridos. Por eso ayer el Señor puso en mi corazón empezar un ayuno indefinido con los varones, a ver si en este nuevo tiempo se aprovecha este nuevo nivel de luz de parte de Dios. Gracias por su entusiasmo. ¿No están entusiasmados porque hay que morir? Ahí veo una alegría. Porque los varones sí debemos aprender a morir cada día para darle vida a la esposa. Bueno, eso me costó unos años de dolor para aprender. Porque uno de hombre siempre le echa la culpa a la esposa y lo que hace es ultrajar a la esposa y echarle la culpa a la esposa. Es que usted sí ni ora, y usted. Es que usted ni ayuna, y usted. Hace años, cuando estábamos pasando el desierto en bicicleta, que comíamos arroz con moño y todo eso, y yo le daba cabezazos a las paredes de la soberbia porque no tenía para el mercado. Entonces el Señor me decía, un día dándole allá en el piso, y el Señor me habló y me dijo, ¿quiere que sus hijas coman? Usted tiene que ayunar. Claro, Jesucristo murió para darle vida a su esposa, a su iglesia. ¿Cuál es la iglesia del varón? Hablen, hermano, ¿están asustados, bravos o qué? De todas maneras voy a terminar. ¿Cuál es la iglesia del varón? La casa. El varón está llamado a morir, para dar vida a su casa. Y a morir es morir.
Y el Señor me dijo, ¿quiere que sus hijas y su esposa tengan mercado? Ayune. O sea, muera para dar vida. ¿Quiere que haya vida espiritual? Muera. Jesús murió como cordero para dar vida a la iglesia. Ese es el principio que está ahí. Digan amén. Es una de las causas que el Señor puso para el ayuno. Ya hay varios hermanos de Barranquilla, del Valle, animados a entrar en esa unción, a morir a la comida. Si nosotros no hacemos lo que está establecido en la palabra, nosotros solamente vamos a estar mirando a otros cómo ellos sí reciben lo que Dios dice. Pero hay otros que están recibiendo y han recibido mucho, es porque también han pagado un precio. Y todos no están dispuestos a pagar un precio. Aunque el Señor ya pagó en la cruz, pero otras cosas hay que pagar precios para conquistarlas. Aunque no digan amén. No es muy emocionante, pero es la verdad. Y esa verdad lo puede hacer libre. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, diga, la sustenta. Y la cuida, como también Cristo, a la iglesia. Bueno, vamos en camino de perfección, ¿cierto? Pero ya es tiempo ya es tiempo de establecer la genética del Cordero en nosotros. Diga, ya es tiempo de establecer esa genética en nosotros. Entonces, hablamos de la cena del Señor, hablamos del Cordero. Investiguemos realmente cómo es un Cordero en lo natural, porque eso es semejanza en lo espiritual. Pero el mejor ejemplo es el Señor Jesús, que le hicieron de todo y nunca maldijo, ¿cierto? Y perdonó de corazón. En Lucas 10, vamos a mirar. Lucas 10. Yo lo que veo aquí es que el Señor nos explica la palabra de diferentes maneras. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Dice en Lucas 10, misión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, ¿qué les decía? La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Y eso sí es una verdad. La mies a la verdad es mucha. A todo lugar donde el Señor me permite ir, hay mucha necesidad. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo le ruego al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero ¿sabe qué es que no hemos entendido realmente lo que Dios está pidiendo para ir a la mies?
Porque hay gente que quisiera ir. Hace como unos 20 años que yo no tenía trabajo, que había salido de la universidad, me iba a regalar, según yo, para ir a atender una mies por allá en Fuente de Orometa, pero yo no sabía ni dónde estaba parado. Menos mal que no fuimos. Bueno, digo, porque estaban pidiendo, ¿quién quiere ir? Dijo, pues yo no tengo trabajo ni tengo nada, ya por lo menos tengo asegurada la comida. Porque uno cree que eso yo lo manejo, ¿cierto? O sea, no hemos entendido realmente lo que Dios espera de cada uno. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí en el 3 es donde está la respuesta. Id. Dígale al que ministrelo, al que tiene ahí, dígale, id. Pero dígale con ganas, hermano, con autoridad, como si lo estuviera enviando. Dígale, id. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Ay, tan chévere. No, es que yo no me la dejo montar de nadie. Pero mire lo que dice ahí. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces, ¿por qué será que algunos no han podido ir? Esta es una congregación de discípulos, profética, hiperapostólica, ultra evangelística. Mejor dicho, ni para qué hablar. He aquí yo os envío. Dice envío. Ese enviado significa apóstol, apostólico. Enviados como corderos en medio de lobos. O sea que para que el Señor a mí me envíe, tengo que ser como cordero. No llevéis bolsa. No, pero ir por ahí uno pelado. Ni alforja, ni calzado. Y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí alguno hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa. No, yo en esa casa no me vuelvo a quedar. Y dice, posad en aquella misma casa. Es que es como cordero. Diga, es como cordero. Comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Por qué se ríe? Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed a la carta. No oren por los enfermos. ¿Sigue todo lo que dice ahí? Eso lo hace alguien que va como cordero. O sea, nosotros tenemos que realmente ser corderos. Porque espiritualmente las potestades de las tinieblas y las potestades del reino de la luz saben quién es cordero y quién no. Saben en quién en quién sí está el cordero y en quién no. Es que un cordero es humilde y sencillo, Jesús. Por eso lo seguían y por eso todavía lo siguen. Claro, esto
Esto habla a mi vida, yo creo que a ustedes también le puede estar hablando algo, ¿cierto? Porque, ay, no, mire, yo tengo mucha lana ya. Decía alguien ayer, donde compramos la carne, es que hay varias clases de chivos. Hay chivos, hay cabros, hay carnero. ¿Y a cuál quiere? Del carnero, del cordero. Entonces, yo creo que el Señor nos está diciendo que definitivamente tenemos que tomar la genética de corderos para que podamos ver todo lo que anhelamos ver. Personalmente, en la casa, en la congregación, en el ministerio, usted así no sea pastor o no tenga ningún título, usted tiene que andar con el poder de Dios, dejar de ser mediocres. Los hijos de Dios tienen la genética de Dios. La genética de Dios la da el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la genética y la llenura del Espíritu Santo trae el poder. Y el poder del Espíritu Santo tiene unos dones. Y esos dones son para usarlos. Y cuando todos vean realmente esa genética, van a seguir, los van a seguir. Ahí está Lucas 10, se lo dedico. Lucas 10. La mies es mucha y los corderos son pocos. Yo a donde voy quisiera dejar un trasteo, de verdad. Y pastor, ¿y por qué no se queda? Mire que, ay, no es que me toca irme. Pero es que allí que esto necesitan, que allí que sí, pero me toca irme. La necesidad es mucha y los obreros son pocos. Pero para que sea más efectivo el trabajo, tenemos que tomar forma de corderos. Muchas veces hay personas que se hieren porque nosotros no vamos como corderos, sino vamos de otra manera. Y lo que a nosotros nos corresponde es entrar en la genética de esta palabra y salirnos del el criterio personal y filosofías baratas. Porque por eso mismo es que no vemos resultados. Y las potestades saben quién tiene la genética y quién no. Las potestades saben. Hay gente que no ha recibido nada de lo que nosotros hemos recibido, ni tienen diccionario hebreo ni griego, y hablan campesino, pero tienen forma de cordero, y el Señor los está exaltando. Esto es para pensarlo. Esto se trata de realmente establecer una genética que está aquí escrita, pero es que nos hemos dejado llevar por pensamientos y criterios personales y los imponemos. Si todo está escrito, aquí no hay nada que inventar. La mies es mucha y los obreros son pocos. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Usted tiene que saber que si va a ir a servirle al Señor, los lobos lo van a morder o los lobos lo van a acariciar. Pues si el mismo Señor ya lo dijo, toca es que tenga el cuero duro. Y entre más lobo lo muerden a uno, el cuero se le va volviendo más duro. Ahí quedan cicatrices, pero eso ya está. ¿Amén? El Señor quiere que tomemos forma de cordero. ¿Y sabe por qué seguía la gente al Señor? ¿Y por qué todavía lo sigue? Porque la gente quiere comer cordero. Entonces
va el líder de la iglesia de Cristo con la Biblia, ay, yo quiero cordero, le sale venado, pollo, pero la gente quiere comer es cordero. Ayer era un día de comer cordero, no era día de comer marrano. Hay que tener hasta revelación para eso. Hasta para eso hay que tener revelación. Yo que me mandé una cucharada de marrano, el Señor me habló, hoy es día de comer cordero, no marrano. Hasta para eso hay que tener revelación, entendimiento. ¿Amén o no amén? Es que tenemos que ser entendidos. Vamos a comer el cordero. ¿Qué tiene que ver el cordero con el marrano? Eso es lo que estábamos estudiando en la Pascua. ¿Qué tiene que ver lo santo con lo profano? Hubo unos que quisieron profanar el templo en Israel y fueron y sacrificaron en el altar del sacrificio, en lugar del cordero, sacrificaron un marrano para demostrar que detestaban las cosas de Cristo. El Señor nos está pidiendo que tengamos más entendimiento. La gente quiere comer cordero. Diga al que tiene enseguida, la gente quiere comer es cordero. Entonces, cuando logramos morir como cordero mudo, ¿sabe cuál es la ventaja? Que en estos días hablábamos. Todo aquel que está buscando lo de Dios anhela vivir, anhela morir. El que muere en su casa, como estamos hablando, empieza la alegadera, el esposo con la esposa, pues quede callado, quédese callada, muérase. ¿Sabe qué gana el que se muera? El que muere como cordero mudo. Hay unos que mueren como lo contrario. Lo que gana es unción. El que anda queriendo subir los niveles de Dios muere voluntariamente como Jesús murió. El que es entendido en lo espiritual realmente sabe que muriendo como cordero mudo, muriendo lo que gana es unción. Y eso no se puede comprar. Muchas cosas se pueden comprar, pero la unción no se puede comprar. Y esa es una forma de adquirir la unción. Por eso el Señor es el ungido, porque murió y resucitó. Y resucitó a otro nivel. Entonces la mies es mucha, los obreros son pocos. La gente quiere comer cordero, pero que coma ese cordero a través de nuestras vidas. Y el que es cordero tiene unción. El que tiene forma de cordero tiene unción. Tiene unción para sanar enfermos, tiene unción para milagros, tiene unción para muchas cosas, para los dones del Espíritu, la unción. Entonces, yo creo que nos conviene morir en todos los niveles, pero que no se use para manipular eso, sino que cada uno voluntariamente tome la decisión de morir. Ahorita no es que ahora por la tarde, ay, usted no es que está muriendo. Y sí, pero es que había un pastor que lo estaban muriendo echándole goticas de formol en el agua, en el llano. Un pastor que se le para a la guerrilla y se va a predicarle a los paramilitares solo, se mete por allá. Y se estaba secando, lo estaban ayudando a morir. Pero 3 brujas que estaban infiltradas en la congregación. Entonces nosotros y ustedes entiendan las cosas que suceden, porque suceden es porque Dios está en medio.
Hay gente infiltrada en medio de las congregaciones de Cristo, es para matar, para dividir, para todo lo que estábamos mirando. Pero llega un momento de que el vino nuevo en odre viejo no resiste y se revienta, y ahí es cuando salen corriendo. No importa lo que digan, pero cuando tenemos entendimiento en la palabra y en las cosas del Espíritu, sí sabemos qué es lo que sucede. Entonces la mies es mucha y los obreros son pocos. Y la mies quiere comer cordero, no marrano, aunque el marrano es rico. Vamos a orar. ¿Qué le diría usted al Señor en esta hora? Hable usted con el Señor de acuerdo a lo que hoy Él está hablando. No importa lo que usted crea en su criterio personal de lo que acaba de oír. Es palabra del Dios Altísimo para esta congregación. Si la quiere tomar, tómela, asimílela, porque es para vida. Y creo que aquí hay respuestas para muchos. Creo que hay respuestas para todos. Creo que es un tiempo que el Padre tiene para nosotros, para nuevos pasos, para nuevas dimensiones, para poder realmente llegar a ver lo que hemos anhelado ver, pero que no hemos podido poseer. Levante sus manos y hable con el Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos da vida. Tu palabra trae luz, trae libertad. Tu palabra, Señor, nos posesiona, nos deja ver, nos hace examinar nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos hace examinar nuestra forma de pensar. Tu palabra nos hace examinar nuestra forma de hacer. Tu palabra, Señor, es la que guía nuestros pies. Tu palabra es lumbrera a mi camino, Señor. Te damos gracias que esta palabra, Señor, nos lleve a tomar decisiones realmente para que el Cordero sea establecido en nosotros, que verdaderamente la mies vea el Cordero en nosotros y que podamos, Señor, ser esos instrumentos para saciar la necesidad que hay, Señor, sobre la tierra. Que realmente, Señor, tú seas el más importante en nuestra vida, que realmente seas quien tienes el primer lugar en nuestra vida, en nuestras casas, en el ministerio, Señor, en la misión, en el propósito que tienes establecido, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Yo te doy toda la gloria, Señor. Creo, Señor, que son nuevos tiempos. Creo, Señor, que van a haber enviados, pero que se van a ir como corderos, Señor, donde muchos realmente van a poder comer de ellos, de su forma de vivir, de su forma de ser, de su forma de hablar, de su forma de actuar, de su forma de pensar, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad.
quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque el comer el cordero, Señor, nos hace que tengamos esa genética. Y tú eres el cordero. Cada vez que comemos, Señor, y compartimos la cena, Señor, comemos de ti y bebemos de ti. Te damos gracias, Señor, y queremos que esta palabra quede sellada en nuestro espíritu, Señor, y que podamos mirarnos en cada una de las cosas que estamos haciendo, como nuestro corazón debe quebrantarse, Señor, y podernos mirar en todas las áreas de nuestra vida, como esposos, como esposas, como hijos, como hijas, como lo que somos, Señor, como servidores, cómo estamos haciendo las cosas delante de ti, Señor. Si realmente estamos haciendo todo lo agradable delante de ti y que en todas las cosas que nosotros nos desenvolvamos podamos mostrar al Cordero. Ayúdanos, Señor, para que a través de nuestra vida, aún de nuestras miradas, Señor, puedan ver el reflejo del Cordero. El Cordero tiene una mirada dócil, una mirada dulce, Señor, una mirada paciente. Un Cordero baja la cabeza, Señor Dios, y el Cordero, Señor, aprende a caminar por donde lo guía el pastor, Señor. Y tú eres nuestro buen pastor, Señor. Te damos gracias y sellamos, Señor, tu palabra en nuestro espíritu y ayúdanos a ser como tú eres. Amén. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de cristal, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ellos cantan de Moisés el canto, el siervo de Dios, y la canción del Cordero. Dicen grandes y maravillosas son tus obras, Dios poderoso, verdadero. Tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Adonai, y dijeron: cantaré yo a Adonai, porque se ha magnificado grandemente. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi cántico. Mi camoja be'elim Adonai, mi camoja be'elim Adonai.
Ein kamocha be'elim Adonai. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién es como tú, majestuoso en santidad? ¿Quién es como tú, oh Señor? Ellos cantan de Moisés el canto, el siervo de Dios, y la canción del Cordero. Dicen grandes y maravillosas son tus obras, Dios poderoso, verdaderos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? Aleluya. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: cantad a Adonai, porque en extremo se ha engrandecido. Adonai reinará eternamente y para siempre. Ellos cantan de Moisés el canto, el siervo de Dios, y la canción del Cordero. Dicen grandes y maravillosas son tus obras, Dios poderoso. Aleluya. Aleluya. Ellos cantan.